Esto es la repregunta y yo soy Luciana Vázquez. La Argentina de Milei trae preguntas para el oficialismo, pero también para la oposición. En relación a la oposición, hay un debate que se está dando en las últimas semanas en torno a cómo el peronismo puede modernizarse. ¿Puede modernizarse? Bueno, el arquetipo que plantea parte de la dirigencia peronista o intelectuales que piensan el peronismo está puesto en un uruguayo, Danilo Astori. Fue vicepresidente durante la presidencia de Mujica y fue ministro de Economía también durante las presidencias del Frente Amplio. Es un caso interesante para la Argentina, es un caso arquetípico que puede traer una luz en una apertura conceptual del peronismo. Y la otra cuestión es el oficialismo. ¿Qué tiene que aprender el Plan de Estabilización argentino del Plan de Estabilización uruguayo de 1990? Hay muchas coincidencias en las condiciones iniciales y también hay mucho para observar del proceso que se dio a partir de ahí en Uruguay, que terminó muy exitosamente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy con un economista uruguayo, Ernesto Talvi, que desde Europa, además está instalado allí, está mirando muy detenidamente la región y está cerca del caso Argentina como para pensarlo también en comparación de ese país que conoce mejor que nadie, me refiero al Uruguay. Muchísimas gracias, Ernesto Talvi, por estar hoy en la repregunta. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, Luciana. Bueno, como les decía, Ernesto Talvi es un economista muy respetado, es investigador principal del Real Instituto Elcano de Madrid, está viendo el mundo desde Madrid, donde reside ya hace unos años. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, es decir, conoce la política también. Es doctor en Economía por la Universidad de Chicago y ha tenido distintas posiciones de relevancia tanto en el mundo académico como en el mundo de la investigación macroeconómica en Estados Unidos y en otros lugares. Ernesto, bueno, Danilo Astori apareció en el debate argentino. Quiero ir por partes para ir entendiendo esta cuestión. Argentina está en un proceso de contención de la inflación, todavía con enormes desafíos hacia adelante. ¿Qué puntos en común encontrás entre este proceso de desinflación de la Argentina y el proceso de desinflación que siguió Uruguay desde 1990? Paralelismos increíbles en términos de la similitud, tanto de las condiciones iniciales. Uruguay arrancó en diciembre del 90 cuando lanza el plan con un déficit fiscal de 7 puntos del producto. Argentina tenía 5, Uruguay tenía en ese momento una inflación de 3 dígitos del orden del 130%, Argentina 160%, no teníamos reservas internacionales líquidas, estábamos a cero, Argentina tampoco tiene reservas, no teníamos acceso al crédito internacional, la economía estaba estancada, éramos una economía, somos aún una economía donde el dólar es el rey. En fin, una cantidad de similitudes que hace que sea muy importante e interesante para la experiencia argentina. Yo digo como volver al futuro en la película. Nos vamos a ver el pasado, el programa uruguayo que empieza en diciembre del 90, el de Argentina en diciembre del 23, y culmina 7 años y medio después, Luciana, con una inflación de un dígito. De 140 a 40 se baja en 2 años, parecidísimo a la Argentina. De 40 a un dígito demoramos 5 años y medio, y eso fue una construcción deliberada de paciencia estratégica que la Argentina también necesita. A ver, quiero entender eso. En el mes cero del lanzamiento de ese plan de estabilización, en diciembre del 90, ya estaba la concepción de que era un camino de mediano largo plazo llegar a la inflación de un dígito. Estaba la concepción de extirpar definitivamente el flagelo inflacionario que nos estaba azotando desde 1955, que nos condenó a un estancamiento productivo de décadas para conquistar la estabilidad y el crecimiento.
se lograron ambas cosas. Pero el plazo, Porque me interesa el plazo, porque se discute mucho en la Argentina la velocidad de este proceso y los costos, los efectos colaterales, por ejemplo, la recesión. Entonces digo, Uruguay contempló desde el inicio la idea de que esa estabilización hacia un dígito anual iba a llevar muchos años, por ejemplo, 7. así es. Fue construido con la gradualidad incorporada, pero por una razón muy básica. Logramos equilibrar las cuentas fiscales, igual que aquí, cesar el proceso de emisión monetaria para financiar los desequilibrios del Estado, de los déficits fiscales, pero precisábamos acumular reservas propias, que la Argentina también precisa, y eso nos obligaba a emitir para comprar reservas, y por ende tuvimos que tolerar por un tiempo relativamente prolongado hasta reconstituir el stock de reservas, que hoy en Uruguay es muy importante, tuvimos que tolerar una inflación algo más alta que la que hubiera sido deseable, pero porque había un objetivo que teníamos que conquistar. Mi impresión es que más, menos, puede ser más corto, más largo. Argentina tiene que tener también esa paciencia estratégica. Querer apurar el tranco con la inflación implica muchas veces tasas de interés muy elevadas, tipo de cambio muy apreciado, más de lo que razonablemente ocurre en todos estos procesos. Y finalmente uno conspira contra la sostenibilidad del plan, porque si uno paga tasas de interés no altas, sino prohibitivas, está pegándose un tiro en el pie, porque es imposible volver creíble el sendero fiscal cuando uno está pagando intereses leoninos. Y si esos intereses te sostienen artificialmente bajo el dólar y deprimen al sector productivo, no puede funcionar. Entonces, tú tenés que reconocer que tenés que comprar un activo, que son dólares, que no tenés crédito internacional aún. Puede que la Argentina lo recupere en algún momento del futuro cercano, pero mientras tanto necesitas comprar esas reservas, pongámoslo así, con el impuesto inflacionario, que lo vas a tener que tener por algunos años, y es un tema de persistencia y de paciencia. Se llega, y Uruguay llegó en el 98, y salvo un blip en el 2002 por la crisis, nunca más tuvimos inflación de 2 dígitos, nunca más. Y te agrego esto, en ese periodo, 90 a 2024, un plan de estabilización exitoso y otro que, como la convertibilidad lamentablemente no llegó a buen puerto, Uruguay creció el ingreso por habitante, la calidad de vida, el nivel de vida, 50% más que la Argentina. Estábamos Argentina siempre tuvo un ingreso por habitante mayor que el nuestro. Y andábamos siempre de la mano, hasta que Uruguay erradicó la inflación y posibilitó la planificación de largo plazo que toda economía necesita para crecer, y le sacó una ventaja a la Argentina impresionante. Ese es un punto muy crítico, Ernesto. Déjame preguntarte esto. Ese crecimiento que genera el ingreso per cápita tan alto comparado con la Argentina, y el PBI per cápita, ¿no? Alto también, las dos cosas comparado con la Argentina. ¿Eso empieza a suceder mientras sucede el plan de estabilización entre el 90 y el 97-98, o empieza a suceder después? ¿Cómo se da esa secuencialidad? Cuando el plan de estabilización se transforma en una realidad en la que se redefinen las creencias, es decir, era inimaginable que podíamos extirpar la inflación de nuestro sistema. Y de golpe la gente cayó en la cuenta que se había logrado y que había que redefinir la planificación, las negociaciones salariales, los ajustes de tarifas públicas, el manejo cambiario y monetario a un contexto de inflación de un dígito. Y todo fue secuencial. Mirá, Luciana, nosotros hicimos el ajuste fiscal. Brutal fue el ajuste. ¿A cuánto bajaron? Ese 7% de déficit, ¿a cuánto lo bajaron y en qué plazo?
se logró el equilibrio fiscal 2 años después. Ujú, Estábamos en equilibrio. ujú. Y igual que Argentina hoy, está el tema de los intereses, Sí, en fin, pero no importa. Yo a lo que voy es esto. El plan se lanza en diciembre del 90. Recién 2 años y pico después se volvió al mercado de capitales a ujú. colocar bonos. El quinto año hubo cambio de gobierno. Después volvamos a eso porque es Sí, sí, totalmente. en el año 6, con el nuevo gobierno, se hace la reforma de la seguridad social que había prometido el anterior para consolidar las cuentas fiscales a mediano plazo. 1 año y medio después de la reforma de la seguridad social, Uruguay conquista el investment grade en el mercado de deuda y una vez conquistado el dígito de inflación pasamos a un régimen de flotación cambiaria. Todo llevó mucho tiempo y en el camino hubo muchos obstáculos y reversiones y dificultades que, y esto me, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que no eran terminales, Mm. se pudieron manejar en la medida de que había un norte, que se sabía que aún con cambio de gobierno, ese norte no se iba a modificar. Bueno, pero Había una persistencia. ese punto es clave, ¿no? ¿Qué pasa en un país que se propone un norte macroeconómico racional, pero hay alternancia política de sistemas políticos ideológicos muy contrapuestos? Entonces, cómo fue esa alternancia? ¿Qué signo político tomó la decisión de ese plan de estabilización y cómo se va dando en las distintas alternancias? Esto es apasionante y va a ir al punto que tú señalabas en la introducción, Luciana, del Frente Amplio y Danilo Astori. El plan de estabilización se lanza con el gobierno de Luis Lacalle Padre, Uh-huh. eh, eh, que digamos en la jerga europea, porque les tengo que explicar de una manera que lo entiendan de manera simple, es la centroderecha. Sí, Liberal, la centroderecha sí. liberal. Eso, el gobierno que le sigue y que continúa y duplica la apuesta con el plan de estabilización. Tú no te hubieras enterado que cambió el gobierno si solo mirabas la evolución del plan de estabilización. Uh-huh. Fue el del doctor Sanguinetti, del Partido Colorado, y Sanguinetti, a pesar de las leyendas urbanas, es un socialdemócrata. O sea que viraste de la centroderecha a la centroizquierda. Sí. Y luego, y esto es bien interesante, en el 2004 viene por primera vez en la historia del país el Frente Amplio, que era una fuerza de izquierda, que gana por primera vez en 175 años de vida independiente y tenía una plataforma de nacimiento que era de características marxistas revolucionarias. Uh-huh. Era la gran prueba de fuego Claro. de la continuidad versus la disrupción. Entonces, en el papel estaba la posibilidad teórica de que migráramos hacia un esquema de organización de la sociedad totalmente distinto que el que dejábamos atrás. El Frente Amplio, que marcó sus énfasis y esto que lo otro, pero esencialmente la figura de Daniel Astori y por supuesto de Tabaré Vázquez, el presidente, y después de José Mujica, todos asumieron como propia la democracia liberal y el capitalismo. Eh, eh, el, el elemento socialista quedó para la redistribución, los énfasis pro trabajadores, todo lo que uno esperaría de la centroizquierda, a la cual yo me siento muy cercano. Uh-huh. Entonces, eh, pero respetando las reglas de organización básica. Y entonces digo, el O sea, Uruguay. la macroeconomía y la visión conceptual económica sobre cómo un país crece con
equilibrio fiscal, inclusive superávit, con reservas sólidas, con flotación cambiaria, flotación libre. Todo eso era compartido por una fuerza izquierda como el Frente Amplio. Y una vocación aperturista Importante, hacia el exterior, claro. y una vocación de administrar las empresas del Estado con cierta probidad, una vocación de incorporar capital privado allí donde el capital privado se hace indispensable, como lo fue inicialmente en Vaca Muerta. Ustedes siempre me cuentan la historia de lo polarizados que están, de que no se Total. pueden poner de acuerdo con nada, Te iba a se plantear insultan, se eso. agreden. O sea, siento que la Argentina podría vacamuertizar dos o tres elementos clave de las reglas del juego. No hay que ponerse de acuerdo en todo. En Vaca Muerta, los expertos internacionales la consideran un éxito, eh, justamente, entre otras cosas, por la continuidad de las reglas de juego. Desde Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, Milei. Eh, y facilitó, posibilitó un desarrollo extraordinario de unos recursos naturales con fuertes inversiones privadas y una empresa estatal que quizás le dio fuerza y legitimidad, que era socia de los emprendimientos privados. A YPF, Es una solución a YPF, es una solución a la uruguaya. Yo lo que digo es, un régimen de promoción de inversiones ordenado, como el que tenía Uruguay y que el ministro Astori prolijó de una manera muy, muy buena, que le dé ciertos beneficios no solo a las grandes inversiones, sino a todo el que quiera emprender, crear y arriesgar en la Argentina. En fin, es bueno mirar esa ley de inversiones como un método objetivo para dar beneficios tributarios a las inversiones que generan beneficios sociales en materia de exportaciones, en materia de empleo, en materia de localización que descentraliza el empleo en el país. En fin, yo creo que si se pusiera de acuerdo a la Argentina en dos o tres cosas básicas, el equilibrio fiscal, un régimen más generalizado que el RIGI de promoción de inversiones, en fin, que aseguren una cierta continuidad más allá de los devenires. Punto. Alternativamente a eso, tú le llamabas un peronismo moderado, razonable. Bueno, eso fue lo que terminó siendo el Frente Amplio en Uruguay. Una fuerza que nace desde el marxismo revolucionario y termina gobernando como una socialdemocracia. Y ahí se consolidaron. Mira, yo tengo una anécdota, Luciana, que se le atribuye al presidente Mujica, que cuando estaba en España promoviendo las inversiones para el Uruguay, decía: yo era guerrillero, que hice obtener el poder por las armas, pero llegué por las urnas, pero llegué a presidente, no a tener poder, porque como presidente básicamente no puedo hacer nada. ¿Quieren más tranquilidad que esa para venir a invertir en Uruguay? Muy bien. Las sociedades maduras cambian evolutivamente, no se reinventan cada 4 años. Entonces, ahora, es una construcción necesaria Ernesto, que la Argentina se vaya poniendo de acuerdo en cosas básicas. me parece muy interesante la posibilidad de que hay puntos en los que podemos acordar más allá de cuestiones ideológicas más maximalistas. Ernesto, para entender bien qué representa en esta discusión que se está dando en el peronismo una modernización a la Danilo Astori, ¿qué fue Danilo Astori? Contame un poco esa figura en términos políticos, en términos del aporte a la mirada económica, macroeconómica del Uruguay. Quien pertenezca a la fuerza política Frente Amplio lo va a mirar desde la perspectiva de su contribución al crecimiento y a la consolidación del Frente Amplio como una opción de gobierno en el Uruguay. Yo que lo miro desde fuera del Frente Amplio y lo miro con un criterio país, te diría que fue una figura absolutamente fundamental porque, viniendo desde el marxismo, adoptó la democracia liberal y
la socialdemocracia como forma de organización de la sociedad y abandonó por completo las ideas que de alguna manera hubieran provocado una revolución que nadie pedía. Entonces, hoy el Frente Amplio es una fuerza mainstream, una fuerza de centro izquierda, moderada, que se reinventa, tiene dos corrientes siempre. Inicialmente era Tabaré Vázquez, Astori, que era un poco, le decíamos, la socialdemocracia del Frente Amplio, y los ex guerrilleros tupamaros y el Partido Comunista, el ala más ortodoxa. Cuando fallece el doctor Vázquez y fallece Astori, de alguna manera el Frente Amplio se quedó sin representante en el ala moderada, y el José Mujica, en algún sentido, con un criterio estratégico, reinventa al movimiento de participación popular, los ex guerrilleros tupamaros, como el ala moderada del Frente Amplio. Claro. Y hoy tenemos al Partido Comunista por un lado y un ala moderada por el otro que da, en fin, entonces... Sí, muy interesante. Logran así como una transición de Enrique Cardoso a Lula en Brasil, una transición de un partido de centro-derecha, de un plan de estabilización de centro-derecha a una izquierda como la de Frente Amplio con continuidades racionales. Tú lo pusiste perfectamente. Lula y Brasil son otro ejemplo de esa continuidad no disruptiva en aspectos muy básicos y centrales de la organización de la sociedad. Por supuesto que Lula hizo Bolsa Familia. Sí, sí. Porque era un presidente de izquierda y esa sensibilidad y esa vocación. Está bien, en la alternancia es eso, la derecha o la centroderecha es más pro empresa, pro crecimiento, y la centroizquierda es más pro trabajador, pro distribución. Y en ese ir y venir vamos llevando la ciudad. Yo confío de verdad, presiento que al gobierno de Javier Milei se le dio una segunda oportunidad que muy pocas veces ocurre en la vida real. De respaldo ciudadano en las elecciones de octubre para reencauzar la política, elevándose por encima incluso de lo que te funcionó electoralmente, para tener un acto de desprendimiento y de patriotismo y convocar a un proyecto nacional y una oportunidad única que seguramente se va a aprovechar. El equipo económico es muy bueno. Te quiero hacer una pregunta, Ernesto. Para reencauzar el plan de estabilización. Llegaste a la Argentina la semana pasada, estás en contacto con el equipo económico. Estos señalamientos, estas observaciones que vos hacías en la comparación entre Uruguay y Argentina y los problemas de un plan de estabilización, que es la falta de reservas, tasas altísimas y querer controlar el dólar, el ancla cambiaria, atrasando el tipo de cambio, etcétera. Ese tipo de críticas que se le vienen haciendo al gobierno en la Argentina, ¿las compartís desde la distancia que te da la mirada desde España, pero conociendo muy bien los mecanismos de la macroeconomía argentina? Porque estás hablando de una segunda oportunidad porque hubo problemas antes. Mirá, te lo digo siempre en referencia al plan uruguayo, para que veas. Uruguay logró a los 2 años equilibrio fiscal, pero en parte a punta de tener muy deprimidos los salarios del sector público. Enfrentamos una huelga policial, nada menos. Hubo que revertir parte de los logros y hubo un retroceso fiscal. Pasamos de equilibrio a tener un déficit en el 5º año del programa de 3 puntos del PIB. Decían, bueno, este programa va al muere porque el fundamento es el equilibrio fiscal. Ya está. Perfecto. No descarriló. Segundo, atraso cambiario. El Uruguay
en el plan de estabilización se encareció 40% en dólares y nunca más volvió para atrás. Ahora yo miro a la Argentina en los primeros 2 años y comparo con Uruguay y el encarecimiento en dólares venía muy acelerado. Con la ida del dólar a 1500, se uruguayizó la evolución del tipo de cambio real y el encarecimiento en dólares. Sí. Está muy parecido a cómo eran nuestros precios en dólares al segundo año. Quiere decir que siento que 1500 y con la baja de tasa de interés que se produjo y que sostenían un tipo de cambio artificialmente bajo, se ha descomprimido muchísimo la situación. Y el tipo de cambio que hay hoy creo que está dentro de los límites que uno esperaría en un plan de estabilización. Siempre ocurre. Déficit externo. Atraso cambiario, déficit externo. Nosotros pasamos de superávit a déficit en el correr del plan de estabilización externo y nunca volvimos para atrás. Siempre tuvimos déficit externo después. Porque el país precisaba invertir, importar maquinaria, bla, bla, bla. Argentina está en un proceso similar. Y reservas. Nosotros recién al tercer año de gobierno pudimos empezar a incrementar nuestras reservas propias. ¿Cuándo? Cuando recuperamos el acceso al mercado de capitales y cuando se empezó a generar la confianza de que de golpe esto va en serio y empezó a aumentar la demanda por moneda nacional. La verdad, Luciana, que si yo miro las críticas, los obstáculos, los problemas, todos reales, ninguno hizo que el plan eventualmente descarrilara. Pero, Ya van. y ahí viene la última pregunta que tiene dos partes. Llegó la ayuda del par Trump-Bessent, nada menos, Estados Unidos poniendo whatever it takes, ¿no? Lo que sea necesario para colaborar con el gobierno argentino y la estabilidad preelectoral. La escala de esa ayuda indica también la escala de problemas que tenía el plan. Entonces, lo que pregunto es, esta alineación tan completa con Estados Unidos en términos de ayuda financiera, de respaldo también político, ¿es sana para un plan de estabilización sostenible que conduzca al crecimiento sostenible? A ver, cada plan tuvo su inyección de liquidez de formas distintas. En el caso de Uruguay y Argentina, acuerdo con el FMI, con un aporte muy significativo por parte del organismo. Argentina tuvo que recurrir a una inyección adicional del Tesoro. Nosotros en su momento lo que hicimos fue reestructurar la deuda externa en el marco del plan Brady y eso actuó como una inyección de liquidez, no por la vía de que nos pusieron dinero, sino que redujimos lo que debíamos. Todos estos planes arrancan de situaciones complicadas y necesitan... Yo tengo la convicción, puedo estar equivocado, ya uno tiene una edad que no tiene verdades reveladas, sino posiciones sujetas a debate. Que el plan que se firmó con el fondo, más todo lo que se había hecho previamente, era un plan de un impecable diseño técnico. El monto que se calculó que se necesitaba para retornar a los mercados de capitales y levantar el cepo sin sobresaltos estaba bien calculado, en mi opinión. Se pudo levantar el cepo parcialmente sin sobresaltos y el riesgo país bajó de 1000 a 600 y desde abril hasta fines de junio, principios de julio, estuvo todo muy tranquilo. No se había logrado aún llegar a reconquistar los mercados, pero iba camino a lograrse. En mi opinión, el descarrilamiento de julio-agosto que hizo necesario el rescate de Bessel fue político. O sea, tú tuviste una sucesión de acontecimientos. Un caso paradigmático, el de Español y los audios. Sí. La derrota en Buenos Aires, que en parte estuvo informada por ese
hecho. Pero Ernesto, déjame interrumpirte, porque coincidimos, hubo 18 derrotas legislativas, mal manejo político del gobierno, las denuncias de corrupción, etcétera, etcétera. Pero el gobierno no compró reservas cuando el FMI le había fijado comprar reservas y muchos economistas lo planteaban. El gobierno desarmó las LEFI y planteó un tema también de tasas de referencia del Banco Central que muchos economistas se le alertaron que podía generar estos problemas. ¿No es riesgoso para un gobierno atribuirle todo al riesgo político y no ver los problemas técnicos que pudo tener la decisión macroeconómica? Haces un excelente punto, Luciana. La meta de reservas, tal y como estaba prevista originalmente con el programa, no se cumplió. Y quizás debió haberse, en fin, si no cumplido en su totalidad, porque no era fácil cumplirla en junio, en fin. Yo estuve en desacuerdo con el levantamiento de las LEFI y porque no puede un banco central quedarse, que es el proveedor monopólico de la liquidez primaria, quedarse sin instrumentos que la regulan. Ahora ya el Banco Central los ha recreado. Pero nada de eso. Nosotros tampoco cumplimos con la meta de reservas en los primeros reviews. Nada de eso te mata. Nada de eso está fuera de lo que tú podés reencarrilar. Sin embargo, y esto no es echarle la culpa a la política, porque yo también incluyo, y que me disculpen, al gobierno de Milei en la política y la responsabilidad que tiene en haber dinamitado la coalición política que durante 1 año y medio le dio respaldo al programa económico. Y lo que creo que leyó el mercado con las derrotas legislativas que tenían mucho que ver con el intento de competir por el poder en las provincias contra quienes te estaban apoyando, con el PRO en Buenos Aires que te estaba apoyando. En fin, no quiero entrar mucho en la política local porque no me considero un experto, pero yo creo que los mercados, como lo leyeron y así se vio en Madrid, acá se dinamitó la coalición política y la legitimidad que le daba a Milei el discurso anticorrupción, con estas, y por ende todo el programa y su futuro se pone en cuestión. Van a poder sostener el equilibrio fiscal, van a poder atajar los penales que le vengan del Congreso, van a poder hacer las reformas que comprometieron con el fondo. Sin coalición política, eso es inviable. Y ahora las elecciones te han dado la oportunidad de recrearla y creo que el presidente va camino a hacerlo y por ende de reencauzar un programa que aparte del rescate de Bessent, no estaba dañado mortalmente previo a toda esta disolución de la coalición política que lo apoyaba. Bien, Ernesto, la última pregunta, perfecto. La última pregunta es este alineamiento con Estados Unidos versus la relación de Argentina y del Mercosur con la Unión Europea, ¿no? Que está teniendo sus dificultades. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué está pasando ahí? ¿Y cómo sentís en los días que estuviste en Buenos Aires que lo vean los empresarios argentinos? Siento que la Unión Europea no entra en el radar y creo que es un error estratégico. No digo que mantener relaciones cordiales con Estados Unidos y China no sea conveniente, porque definitivamente son jugadores bastante importantes, pero para nosotros estratégicamente la Unión Europea en este momento es el bloque económico que es igual de grande que China, en mi opinión más importante. Si el acuerdo Unión Europea-Mercosur se ratifica, Luciana, la Unión Europea va a tener acuerdos con el 95% del PBI latinoamericano, con México, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y los países del Mercosur. Por ende, va a tener un paraguas institucional, que es lo que son estos acuerdos, en la que acordamos consensuadamente reglas para comerciar, para invertir, para resolver diferendos. Son casi todos iguales. Nosotros ofrecemos para la transición digital y verde que ellos tienen planteada, minerales críticos, energías renovables,
que van a permitir la generación de cadenas de producción birregionales complejas, sofisticadas, en áreas tradicionales de abundante insumo energético que necesitan energías limpias, pero en áreas no tradicionales, como el cloud computing, los centros de datos también. Y eso va a permitir, con inversión, know-how y tecnología europea, sofisticar nuestra matriz productiva y contribuir a nuestro desarrollo. Y además, y con esto te cierro, de que somos extraordinariamente complementarios económicamente y tenemos un paraguas institucional basado en reglas consensuadas para poder capitalizar esas posibilidades complementarias. Sinceramente, Luciana, cuando tú miras al mundo y pensás, a mí cómo me gustaría ser cuando fuera grande. Yo creo que, al menos en América del Sur, la respuesta es: yo me quiero parecer a Europa, yo me quiero parecer a España. Europa representa lo que somos y lo que queremos ser. Aparte de que desde el punto de vista económico somos complementarios y estratégicamente complementarios. También está eso. Son más el tipo de sociedad que hoy, en el mundo en el que vivimos, con uno y otro grande, en fin, Bien. no respetando esas normas, creo que Europa es a donde estratégicamente tendríamos que estar mirando. Veo que late ahí también un corazón español. Bueno, Yo soy uruguayo, no, ya pero sé, pero España es un país muy abierto, muy hospitalario, claro, muy generoso, da gusto. tus años de residencia en los últimos tiempos te están llevando a esa mirada. Bueno, Ernesto, te agradezco muchísimo. La verdad que es súper interesante tener estas precisiones comparativas, porque permiten también pensar cómo puede evolucionar la Argentina, los obstáculos con los que se va a encontrar y la necesidad de no sobredimensionar esos obstáculos, ¿no? En el camino hacia una Argentina más razonable, ¿no? Me parece que es algo que es una lección que escucharte me deja pensando en eso realmente. Bueno, Paciencia estratégica, Luciana, y continuidad en lo básico. muy interesante, Ernesto. Muchísimas gracias por haber estado en la repregunta. A ti, Luciana, gracias por invitarme. Gracias a Chao. todos.